Una mujer embarazada, con un vientre tan pronunciado que parecía inmenso, se paró frente a mí. Me resultaba insoportable pensar en lidiar con él mientras yo criaría a ese bebé sola, y teniendo que ver constantemente esa barriga de casi 9 meses. Me miró con desprecio, con una sonrisa irónica que delataba cierta satisfacción, como si todo esto fuera parte de un plan que ella ya anticipaba. Sin decir más, fui a mi cuarto, tomé los papeles del divorcio y volví con ellos en la mano. Se los tendí a David con decisión. Me preguntó, con una mezcla de sorpresa e incomodidad, qué significaba todo esto tan repentino. Yo le respondí con frialdad, fue tu elección. Solo fírmalo. Mañana mismo lo presentaré. Su rostro se tiñó de enojo y vergüenza, pero no me inmuté. Lo miré fijamente y le dije, recuerda mis palabras, te haré lamentar todo el desprecio con el que me trataste. Me llamo Susan, tengo 27 años, y soy ama de casa. Pero no siempre fue así. Hace un par de años trabajaba en una empresa de telecomunicaciones, donde conocí a David, quien en ese entonces era mi jefe. Yo tenía 25, él 28. Al principio, David me pareció un hombre responsable. Me orientaba con claridad en el trabajo, y yo realmente valoraba su apoyo. Con el tiempo, nos hicimos cercanos y empezamos a salir a cenar. Nuestra amistad se convirtió en algo más, y pronto nos casamos. Para mí, fue especial. Nunca antes había salido con nadie. Aunque suene raro, siempre estuve más interesada en personajes animados que en relaciones reales. Pero cuando veía a mis compañeras de la escuela y la universidad casándose una tras otra, empecé a sentir que yo también debía dar ese paso. Cuando me enamoré de David, me prometí a mí misma que él sería mi primer y último amor. Estaba emocionada cuando comenzamos a salir y luego nos casamos un año después. David era guapo y popular entre nuestras compañeras de trabajo. Estaba orgullosa de ser su esposa y disfruté de todas las felicitaciones y buenos deseos que recibimos. Me sentí increíblemente feliz, sin saber lo que vendría después. El día después de que registramos oficialmente nuestro matrimonio, le mencioné a David ahora que estamos casados, esperas que deje mi trabajo, ¿verdad? David me sorprendió con su respuesta. Siempre he querido que mi esposa se centre solo en los asuntos del hogar. No te preocupes, puedo mantenernos con mis ingresos, dijo. Pero esto es tan repentino. Nunca me dijiste esto antes, respondí. David nunca había mencionado que quería que dejara mi trabajo antes de casarnos. Había aceptado el trabajo por consejo de mi padre y renunciar sin previo aviso no me parecía correcto. Quería explicarme, pero la mirada silenciosa de David me hizo callar. Debería habértelo dicho antes, pero ya es demasiado tarde. A partir de mañana, no necesitas ir a trabajar. Me encargaré de la entrega, dijo David. La noticia de que tenía que empezar a quedarme en casa sin trabajar al día siguiente me impactó tan repentinamente que me sentí mareada. Pero la decisión de David fue definitiva y como él había sido mi jefe, no pude discutir. Aunque tuve que dejar mi trabajo sin una despedida adecuada, estaba comprometida a hacer que nuestro matrimonio funcionara. Me concentré en las tareas del hogar y me esforcé por cumplir con las expectativas de David. Cocinaba especialmente sus platos favoritos con la esperanza de obtener algún reconocimiento. Aunque David nunca comentaba sobre la comida, anhelaba un poco de aprecio, especialmente después de renunciar a mi trabajo y perder mi anterior reconocimiento. Un día le pregunté a ¿está limpia mi chaqueta? Tengo una reunión importante mañana. Sí, por supuesto, respondió, mostrando su lado anticuado y autoritario. Me recordé a mí misma lo afortunada que era de estar casada con él e intenté cumplir con sus expectativas. Sin ingresos personales, dependía de David para todo. Nuestra relación a menudo se sentía más como la de un jefe o un empleado que la de un esposo o una esposa,
pero en general, nuestra vida matrimonial fue relativamente tranquila. Un día me enfermé y no pude levantarme de la cama. Me sentía demasiado débil para hacer las tareas del hogar. Planeé ponerme al día. Al día siguiente, David entró en la habitación con aspecto enojado y exigió: ¿qué estás haciendo? Levántate y haz algo de comida. Mientras me quitaba la manta de una patada, le expliqué: lo siento, no me siento bien. En lugar de comprender, David frunció el ceño: ¿y no trabajas y estás acostada solo porque estás un poco enferma? Patética. Me sorprendió que insistiera en las tareas del hogar incluso cuando estaba enferma. Nunca esperé que fuera así antes de casarnos. Tal vez debería haberlo notado, pero fue demasiado. Terminé haciendo las tareas del hogar mientras lloraba. Unos días después, me di cuenta de que había perdido mi periodo y sentí una oleada de pánico. Fui a la farmacia y compré una prueba de embarazo, que resultó ser positiva. Rebosante de alegría, lloré lágrimas de felicidad y decidí contárselo a David tan pronto como llegara a casa del trabajo. Esa noche, David llegó a casa después de la medianoche, oliendo fuertemente a alcohol y tambaleándose al caminar. Me sorprendió lo borracho que estaba, especialmente porque no me había avisado. A pesar de haber preparado la cena y querer compartir la noticia de mi embarazo, decidí decírselo de inmediato. Mi emoción me pudo y compartí la noticia con mi esposo ebrio. Todavía no he visto a un médico, así que no está confirmado, dije, tratando de compartir nuestra emocionante noticia. Pero el rostro de David se oscureció cuando respondió: ¿un niño? ¿Qué has hecho? Su tono era más frío y severo de lo que nunca había escuchado. No quiero un niño. Esto es lo peor. Si vas a tenerlo, tendrás que cuidarlo tú sola. Sus duras palabras me sorprendieron. Se desvistió enojado y fue al baño. No podía entender por qué estaba siendo tan irresponsable con nuestro bebé. La felicidad que había sentido momentos antes fue reemplazada por una profunda tristeza. Nunca había dicho que no quería hijos antes. No habíamos estado usando anticonceptivos, así que asumí que ambos queríamos una familia. Mientras colgaba la chaqueta de David y estaba a punto de llevar su camisa a la lavandería, noté algo en el bolsillo. ¿Qué es esto? Era un trozo de papel que parecía un recibo. Al principio pensé que era del evento de esta noche y estaba a punto de tirarlo, pero luego vi el nombre del lugar. ¿Es esto un motel? Mi mano tembló cuando me di cuenta de que efectivamente era un recibo de motel. Este descubrimiento me impactó profundamente. Me pregunté por qué David se comportaría de esta manera. Se supone que el matrimonio se trata del amor entre dos personas, especialmente porque solo habíamos estado casados por poco más de un año. Había pasado años soñando con relaciones románticas, pero nunca había experimentado una realmente. No podía aceptar inmediatamente esta dolorosa verdad, pero la idea de la infidelidad comenzó a tener sentido. ¿Eran ciertas todas mis dudas sobre que él me usaba como sirvienta mientras amaba a otra persona? ¿Era esta la razón por la que reaccionó tan duramente a la noticia de mi embarazo? Mientras luchaba con estos pensamientos, comencé a sentir náuseas y sospechar que algo andaba muy mal. Parecía que David tenía una amante en mi antiguo lugar de trabajo y tal vez quería casarse conmigo por estabilidad en lugar de por amor. Todo comenzó a tener sentido y sentí que la línea entre la realidad y mi imaginación se difuminaba. Aún así, no podía ignorar las cosas hirientes que dijo. Después de que le conté sobre el embarazo, decidí reunir pruebas de la infidelidad de David. Su comportamiento frío hacia mí dejaba claro que estaba enojado por el embarazo. Aunque estaba lidiando con las náuseas matutinas, deliberadamente comía alimentos con olores fuertes a mi alrededor y criticaba mis tareas del hogar, haciéndome rehacer las cosas. Fue duro para mi cuerpo y corazón de embarazada, pero estaba decidida a descubrir la verdad.
David nunca soltaba su teléfono celular. Incluso lo llevaba al baño, así que no podía mirarlo cuando entraba a hurtadillas en su habitación. Siempre estaba ordenada y no había nada sospechoso. Era muy organizado en el trabajo y su escritorio siempre estaba impecable. Se hizo evidente que atraparlo con las manos en la masa sería difícil. Revisaba con frecuencia sus bolsillos en busca de recibos u otras pruebas, pero mi búsqueda no arrojaba resultados. Pensé en contratar a un detective privado, pero no tenía dinero para eso. Estaba perdida en mis pensamientos sobre mi situación cuando recibí una llamada telefónica inesperada de mi padre. Que rara vez me llamaba. Hola, soy yo, tu papá. ¿Cómo estás? Preguntó. Me sorprendió saber de él, dado lo ocupado que suele estar. Papá, ¿qué pasa? ¿No estás abrumado con el trabajo? Mis empleados lo han estado haciendo bien, así que no estoy tan ocupado, dijo. Como director ejecutivo de una empresa en Canadá, mi padre siempre había sido un adicto al trabajo. No tenía muchos recuerdos de la infancia de pasar tiempo con él, pero respetaba su dedicación. Me preguntaba por qué llamaba ahora. Entonces, ¿qué pasa? Pregunté, esperando que me lo explicara mi padre. Entonces compartió algo impactante. ¿Es eso realmente cierto? Pregunté atónita por lo que reveló. Sí. Él no es de los que mienten. Quiero que confíes en mí, dijo mi padre, tratando de tranquilizarme. Al principio estaba en shock y no pude responder, pero a medida que procesaba la información, sentí una sensación de alivio. Gracias, papá. Haré lo mejor que pueda, dije agradecida antes de terminar la llamada. Mi investigación finalmente estaba dando resultados y sentí una mezcla de alivio y enojo debido a la tensión continua con David. A pesar de estar embarazada, David se mantuvo distante, lo que solo profundizó mi resentimiento hacia él. Pasaron los meses y nuestra relación siguió tensa. Entonces sucedió algo que destrozó nuestra vida. A medida que me acercaba a mi 9º mes de embarazo, vivía con miedo constante cerca de David, tratando de evitarlo y llevando una vida tranquila y restringida. Una noche, mientras servía la cena como de costumbre, David llegó a casa y nos sentamos a la mesa del comedor. Mientras comía en silencio, David de repente golpeó su tenedor contra la mesa. ¿Qué es esto? No tiene sabor. Gritó David, tirando la comida que había cocinado al suelo. Me sorprendió su arrebato y luché por entender lo que estaba sucediendo. Mi frustración creció al ver mi comida desechada. David se quejó de que mi cocina había sido sosa últimamente, pero yo había estado usando menos condimentos para que las comidas fueran más saludables para todos durante mi embarazo. Si no le gustaba el sabor, podría haber agregado un poco de sal él mismo. No había necesidad de tirar la comida al suelo. Cuando estaba a punto de hablar, David se burló e hizo un comentario hiriente. No quiero una mujer con una barriga como un monstruo. Tendrás que criar al niño tú sola, dijo con malicia. Una sonrisa cruel había temido que este día llegara, aunque esperaba un resultado diferente. Rápidamente fui a mi habitación, tomé unos documentos y regresé para mostrárselos a David. Aquí están los papeles del divorcio, dije, empujando los documentos hacia él. David parecía atónito y preguntó: ¿qué demonios? ¿Qué es esto tan de repente? Bueno, fue tu idea. Solo fírmalo rápido. Lo presentaré mañana, dije. Había estado pensando en el divorcio desde que sospeché de la infidelidad de David. Con un bebé en camino, no estaba segura de si podría arreglármela sola, pero ahora tenía un nuevo plan. Mi determinación pareció enojar a David. Su rostro se puso rojo de ira. Solo espera. Haré que te arrepientas de cada momento en que me menospreciaste e intentaste controlarme. ¿Crees que puedes arreglártela sin mí? Tendrás un bebé que cuidar y te arrepentirás, amenazó.
Me mantuve firme e inquebrantable. Estaré bien. No te preocupes por mí, le aseguré. Tal vez molesto por mi determinación, David agarró los papeles del divorcio y comenzó a llenarlos. Aquí tienes, si esto es lo que quieres, es tuyo, dijo. Gracias, respondí. David probablemente no pensó que realmente lo haría, ya que me entregó los papeles sin mucho alboroto. Al día siguiente, presenté los papeles del divorcio y me fui de la casa. Sabía que se sorprendería cuando llegara a casa del trabajo y me encontrara desaparecida. Después de eso, me mudé a la casa de mis padres. Mi padre había regresado a los Estados Unidos desde Canadá y me sugirió que me quedara con ellos. Fue la decisión correcta para mí, ya que estaba harta de la vida con David. Estaba profundamente agradecida con mi padre por su apoyo. El día que dejé nuestra casa, David me llamó 3 veces, pero ignoré cada una. Finalmente dejó de llamar. Quedó claro que yo significaba muy poco para él. Probablemente estaba feliz con su amante e incluso podría estar planeando volver a casarse. Decidí olvidarme de David. 6 meses después, tuve un bebé que nació sano y vivía feliz con mis padres. Mientras disfrutaba de esta vida pacífica, David me volvió a llamar. Al principio ignoré sus llamadas, pero después de que insistió, no tuve más remedio que contestar. «Hola. ¿Qué quieres ahora?», pregunté. Qué cansada de sus llamadas. «Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué estabas en ese programa? ¿Y desde cuándo eres hija de un director ejecutivo con millones de dólares?». La voz de David estaba llena de sorpresa y enojo. Resultó que había visto un programa de televisión sobre el estilo de vida de mi familia que se emitió después de que volví a vivir con mis padres. Después de regresar a la casa de mi familia, una estación de televisión se acercó a mí debido al puesto de mi padre como director ejecutivo de una importante empresa tecnológica global. El programa mostraba el lujoso estilo de vida de las familias de directores ejecutivos y filmaron en nuestra casa hablando de la riqueza de nuestra familia, que se estimaba en alrededor de 10 millones de pesos. Nunca esperé que David viera ese programa, pero el alcance de la televisión es realmente poderoso. Ah, por cierto, ¿no mencioné que heredé 40 millones de pesos? Por eso pude divorciarme de ti, dije. Mi padre me había contado sobre esta herencia y me dio la confianza para vivir cómodamente incluso después de dejar a David. La reacción de David fue inmediata y furiosa. Que eso es injusto. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La mitad es mía, ¿verdad? Dame el dinero ahora. Respondí con calma. Tal como sospechaba después de ver el programa, en lo único que puedes pensar es en obtener dinero de mí. Los regalos de los padres no se incluyen en la división de bienes. Y no olvides tus propias acciones. David parecía confundido y preguntó ¿de qué estás hablando? Estoy cansada de tu enojo, David. Tú me llamaste, deberías saberlo. No puedes culparme por lo que hiciste. Me engañaste, ¿verdad? Con tu nueva esposa, que es una empleada subalterna de tu empresa. Empezaste a verla incluso antes de que estuviéramos casados, dije. David estaba claramente sorprendido por lo que sabía. Finalmente tenía la sartén por el mango. ¿Pensaste que no me enteraría? Mi padre tiene muchas conexiones en tu empresa, uno de ellas me contó sobre tu aventura. No lo he mencionado antes, pero exigiré la manutención de los hijos, declaré. David, todavía en negación, argumentó deja de bromear. ¿Por qué debería pagar la manutención de los hijos? Todo es tu culpa. Te embarazaste sola y no te mantuviste al día con las tareas del hogar. Es tu culpa. Me sorprendió la negativa de David a asumir la responsabilidad y su intento de culparme. No podía creer que hubiera estado casada con alguien tan irrazonable. Estaba claro que había tomado la decisión correcta al dejarlo. David, estoy en la ruina.
Mi esposa gastó todo mi dinero y ahora estoy endeudado, se lamentó. Pero no me conmovieron sus súplicas. Estaba enojada e incrédula por su negativa a reconocer sus errores. No tenía ningún deseo de volver a tratar con alguien tan irrazonable. Agarrando mi teléfono con fuerza, me preparé para terminar la conversación. ¿De qué estás hablando? ¿Te das cuenta de lo ridículo que suenas? No quiero volver a tratar contigo nunca más. Haré que mi abogado se encargue de la manutención de los hijos. No me vuelvas a llamar y no volverás a ver al niño. Adiós. Después de expresar mi frustración, colgué rápidamente el teléfono. Bloqueé el número de David, respiré hondo y sentí una sensación de alivio. Se había terminado y esperaba no recibir más llamadas de él. Había tomado la firme decisión de proteger la tranquilidad que había logrado reconstruir en mi vida. En ese momento, el llanto de mi bebé se escuchó desde la habitación contigua. Sin pensarlo, me apresuré a consolarlo. Poco tiempo después, supe que David había comenzado a cumplir con el pago mensual de la manutención infantil. Un antiguo compañero de trabajo me comentó que su nueva esposa tenía hábitos bastante derrochadores, y que para poder sostener los pagos a tiempo, David había recurrido a endeudarse. Al parecer, había intentado acercarse a mí con la esperanza de acceder a parte de la herencia que sabía que yo recibiría. Pero al no conseguir dinero de mi parte, terminó sumido en una situación en la que sus gastos superaban con creces sus ingresos. Según lo que me dijeron, estaba lidiando con varios frentes. Quizá porque las cosas no estaban saliendo como esperaba, o tal vez porque no soportaba el juicio silencioso de sus colegas, quienes comenzaban a mirarlo con desprecio. Además, no fue hasta que renunció a su antiguo trabajo que empezó a buscar uno nuevo, lo que agravó su situación económica. Saber todo esto no despertó en mí compasión. La verdad es que sentí que estaba recibiendo lo que él mismo había sembrado. Nunca olvidé la frialdad de sus palabras ni la forma en que me trató. En el fondo, esperaba que enfrentara las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, yo estoy viviendo en paz con mis padres y mi hijo. No tengo preocupaciones económicas y, por primera vez en mucho tiempo, me siento ilusionada por lo que vendrá. Mi padre incluso me adelantó que piensa dejarme la dirección de la empresa familiar. Estoy más motivada que nunca. Lista para esforzarme y construir un nuevo capítulo en mi vida.